del Carpio, con cifras bien explicadas para entender lo que está sucediendo. Paola, hace unos días tú nos hablabas de la anemia. Hablábamos también de ese tema en los anteriores momentos, con Alicia, con nuestros compañeros, que se vincula en muchos casos también con la pobreza. Sí, buenos días. Por supuesto. Y bueno, en el caso particular de la anemia sí hay que decir que afecta a todos, ¿no? Como para que estemos alertas. Afecta sobre todo a los hogares más vulnerables, pero también afecta a los hogares de altos ingresos. Así que todos tenemos que estar muy alertas. De acuerdo. Vamos con esto. Sí, bueno, para contar primero la historia antes del gráfico complicado. Hoy nos toca hablar de un tema triste. Lamentablemente la pobreza en nuestro país se ha incrementado. Tenemos que, bueno, contando la historia un poco de lo que ha venido ocurriendo. Desde el año 2004 hasta el año 2019, antes de la pandemia, estábamos muy orgullosos porque logramos reducir la pobreza desde el 60%, 6 de cada 10 peruanos, hasta el 20%. Fue una mejora espectacular, ¿no? Totalmente. Y esto tuvo sus dos etapas, ¿no? Una etapa de muy alto crecimiento económico sostenido y luego una de menor crecimiento, ¿no? O sea, no estábamos mal, pero estábamos creciendo de una forma un poquito mediocre, digamos. Desacelerada. Sí, y ahí vemos que, claro, la pobreza, que es estos dos cuadraditos de acá, sí iba cayendo, pero ya no tanto, ya no iba cayendo tanto, ¿no? Quizá, perdóname, Paola, le podemos explicar a la gente, el amarillo es vulnerable, pobre, y extremo son los dos últimos colores de abajo. Los últimos dos colores de abajo son la pobreza y la pobreza extrema. Y ahora les voy a explicar qué es la pobreza. La pobreza significa, es aquellos hogares que no tienen la capacidad de gastar lo suficiente para cubrir una canasta básica de consumo, que pueden ser alimentos, vivienda, transportes. Está valorizada más o menos en 420 soles y pues lamentablemente hoy el 27.5% de hogares, o más de 9 millones de peruanos, no la pueden costear. Y la pobreza extrema se da cuando estos hogares no pueden costear siquiera la canasta de alimentos. O sea, ya no estamos hablando de vivienda, transportes, no, estamos hablando de alimentos. Y en el caso de este año vemos que el 5% de los peruanos, casi 2 millones de peruanos, están afectados por este problema. Es algo que, claro, aquí se ve pequeño, pero veamos cómo cuando vino la pandemia en el 2020 aumentamos de 3 a 5 y prácticamente no hemos mejorado, pues, ¿no? Si lo vemos así. Esto preocupa enormemente porque el 2020 y el 2021 fueron los peores años de la pandemia, pero el 2022 uno entendería con la apertura de la economía, tendríamos que habernos recuperado, sin embargo, de 34.4 en el 2020, el 2022 tenemos un 40.2. Sí, esas son las personas, digamos, que no están... Y acá mismo, ¿no? 35 puntos. O sea, digamos que la parte más preocupante ha seguido finalmente. No, sí, definitivamente ha seguido en aumento, ¿no? Entonces hay que ver qué pasó, ¿no? Lo primero fue la pandemia, que nos afectó muchísimo y podemos hablar un poquito más de por qué tanto, ¿no? Luego mejoramos en el 2021, también tuvimos por supuesto un efecto rebote. Si estábamos tan mal, las cosas tenían que mejorar solo por comparación. Pero ya en el 2022 sumamos una serie de cosas. Muy bajo crecimiento económico y ya la evidencia nos dice que casi el 85% de lo que redujimos en toda esa historia de pobreza se debió al crecimiento económico, así que es bien importante. Tuvimos muy mala gestión pública, acordémonos, Fátima, lo que pasó con los fertilizantes. También. Con todos los problemas que hemos tenido y la inflación. Y ahora hay una también que es, en algunos casos, muy deprimente en el sentido que se repite en algunas regiones. Es decir, que la mejora, y eso se conecta también con la gestión pública, ¿no? No se invierte adecuadamente en estas regiones que uno entendería podrían crecer más. Exacto. Entonces, al final, como tenemos diferentes tipos de gestiones, también tenemos diferentes tipos de resultados. Y lamentablemente, aquí están las 3 regiones con mayores niveles de pobreza. Está Cajamarca con 44% de personas que no pueden costear una canasta básica, Huánuco 42.2% y Puno 41%. Yo quiero resaltar el caso de Cajamarca, Fátima, porque este es un caso muy triste, muy lamentable. El 18% es o sea, si uno ve las cifras, es súper elevado en comparación al resto de regiones. 18% de los cajamarquinos están en pobreza extrema, o sea, no les alcanza para comer. Entonces, estamos hablando de algo muy grave. Y tanto así que Cajamarca en este momento está peor que en 2020. Y eso tiene que ver con la falta de inversión privada también, que de pronto se ha visto espantada por algunas decisiones políticas. Sí, o sea, aquí en todo este aumento de la pobreza tenemos 3 factores. Bajo crecimiento económico, que puede tener con la inversión privada, muy mala gestión pública y la elevada inflación, que es algo que venimos hablando, ¿no? ¿Y qué viene pasando en las regiones? Estas son las regiones donde, indistintamente de dónde
comenzaron es donde más ha aumentado la pobreza. Entonces ahí es donde tenemos que fijarnos qué pasó en el 2022 en particular, ¿no? Está Huánuco, que ya vimos que tiene una pobreza de por sí elevada, 42%, que aumentó en casi 7 puntos porcentuales su pobreza. Sí. Madre de Dios, que justo vamos a hacer como un zoom a Madre de Dios en un momento, casi 6 puntos porcentuales, y Tumbes. Estas son regiones que habían mejorado tras lo que nos ocurrió en la pandemia y han empeorado mucho más que el promedio nacional en este año. Entonces hay que ver qué está pasando con la gestión pública en estas regiones, porque no solo va a ser un tema de inflación, la inflación nos afecta a todos. Sino gestión. Vamos con el siguiente cuadro. El siguiente cuadro, creo que es importante recordar que el tema de la medición de la pobreza monetaria, como les estaba contando, tiene que ver con cuánto pueden gastar los hogares o cuánto no pueden gastar los hogares en cada mes, ¿no? Pero es solo un indicador. Hay más indicadores que nos hablan de cómo están viviendo las personas, bien o mal. Lo que decíamos, ¿no? La salud. Así es. Entonces, pensemos, ¿qué pasó con Madre de Dios? Madre de Dios, si uno lo ve, tiene una pobreza de 13.6%. Tú lo ves y dices, wow, o sea, el promedio nacional está en 27.5%. Son el top 3, la tercera región con menor pobreza del país, ¿no? Pero ¿qué hay detrás de esto? Estábamos hablando de anemia. Ellos tienen una tasa de anemia de 60.45%. O sea, 6 de cada 10 niños menores de 3 años en Madre de Dios tienen anemia. Tiene anemia. Así es. A nivel nacional eso es 42, ¿cierto? Entonces, eso está bastante mal, a pesar de la baja pobreza. Sí. Jóvenes nini, ¿qué no son los jóvenes nini? Aquellos que no pueden estudiar ni trabajar, ¿no? Están en casa por diferentes motivos. Puede ser porque están obligados a hacer labores de cuidado, por ejemplo, ¿no? Pero es un caso muy elevado, incluso respecto al promedio nacional, que es de 11%, que ya es alto. La informalidad en Madre de Dios alcanza prácticamente el 80%, a nivel nacional está en 75%. Y bueno, ¿qué te digo? Mira, los alumnos de segundo grado de primaria que han alcanzado logros satisfactorios en matemática, 5%, o sea, poquísimo. Y por último, el acceso al paquete de servicios. El acceso a servicios que son agua, saneamiento, electricidad, internet y teléfono, solo el 30% versus el 50% a nivel nacional. Entonces, Paola, la conclusión no es solo ver las cifras de pobreza, sino analizar todas estas que hablan de la calidad de vida también de los ciudadanos en nuestro país. El paquete de indicadores. Muy bien. Agradecemos, Paola, siempre por este espacio y la explicación detallada para entender las cifras, y nos vamos rápidamente a la pausa.